Otros problemas frecuentes tras un síndrome coronario agudo: disfunción sexual y cardiopatía. Actividad sexual y disfunción eréctil tras la enfermedad cardiovascular. Una de las cuestiones que más preocupa al paciente cardiópata y a su pareja es el temor a reiniciar las relaciones sexuales después de un infarto de corazón y o a la aparición de disfunción eréctil que impida llevar una vida sexual satisfactoria. Después de sufrir un infarto, el paciente cardiópata suele plantearse algunas preguntas y temores sobre su vida sexual, como por ejemplo si podrá volver a tener relaciones sexuales. El paciente y su pareja suelen tener temores y miedos a que el coito suponga un riesgo importante para su corazón. Para tranquilidad de los enfermos, hay que saber que el gasto energético durante el acto sexual es similar al que genera subir 2 pisos de escaleras. Por lo tanto, el riesgo de complicaciones cardíacas es mínimo. Otra pregunta frecuente es cuándo se puede volver a practicar sexo tras un infarto. En principio, se puede retomar las relaciones sexuales transcurridas 2 semanas tras la fecha del infarto, siempre y cuando no haya habido complicaciones importantes durante el ingreso y el paciente sea capaz de realizar una actividad física similar a la de subir 2 pisos de escaleras sin síntomas. En pacientes sometidos a cirugía cardíaca, se recomienda esperar 8 semanas para retomar la actividad sexual. No obstante, en ambos casos es aconsejable el consejo médico y la realización de un entrenamiento físico y psicológico progresivo adecuado, para lo que los programas de rehabilitación cardíaca son de gran ayuda. En ocasiones, hay pacientes con factores de riesgo cardiovascular clásicos como tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipemia y obesidad, que presentan problemas de erección incluso antes de haber presentado enfermedad coronaria establecida o infarto. En estos casos es prioritario el control de estos factores que pueden solucionar tanto el problema sexual como evitar la aparición de enfermedad coronaria en un futuro. La edad es el factor más importante de disfunción eréctil no corregible, y los pacientes diabéticos son un grupo de población especialmente en riesgo de padecer este trastorno. La disfunción eréctil o impotencia es un problema detectado frecuentemente en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. En ellos suelen existir factores de riesgo cardiovascular clásicos que por sí mismos pueden ser motivo de fallo en la erección. Sin embargo, tras sufrir un infarto, esta disfunción suele empeorar consecuencia de la interacción de múltiples factores. Por un lado, la propia enfermedad cardiovascular. Por otro, el tratamiento farmacológico. Un tercer factor sería la afectación psicológica provocada por la propia enfermedad cardíaca. Y por último, las relaciones de pareja. Varios fármacos de uso habitual en pacientes cardiópatas se han asociado con la aparición de disfunción eréctil, aunque su nivel de evidencia es bajo. Algunos diuréticos, como la espironolactona o las tiazidas, y los fármacos betabloqueantes, como el propanolol, atenolol o metoprolol, son los fármacos cardiológicos con mayor evidencia de relación con este trastorno sexual. Asimismo, otros antihipertensivos, como los IECAS y fármacos hipolipemiantes, también se han relacionado con la disfunción eréctil. Debemos tener en cuenta que existen otras familias de fármacos indicados habitualmente en pacientes cardiópatas que también pueden originar este trastorno, como los antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos. Asimismo, es importante comentar que la suspensión de los fármacos debe ser analizada cuidadosamente, valorando el riesgo-beneficio, sobre todo porque pueden precipitar la disfunción, pero no suelen ser la causa principal.
Respecto al manejo de la disfunción eréctil en pacientes con enfermedad cardiovascular, inicialmente se recomienda una valoración clínica de la capacidad de ejercicio. Si el paciente es capaz de subir 2 pisos de escaleras en un tiempo aproximado de 10 segundos sin síntomas, que sería la actividad equivalente a la realización de 4 minutos en una prueba de esfuerzo convencional, se catalogará como de bajo riesgo y se le podrá indicar consejo médico y tratamiento farmacológico sin necesidad de pruebas adicionales. En caso contrario, el paciente debe ser catalogado de riesgo intermedio o alto y debe ser remitido a su cardiólogo para valoración, estabilización clínica y estudio con prueba de esfuerzo si procede. Dentro del arsenal terapéutico del que disponemos para el tratamiento de la disfunción eréctil, los fármacos orales inhibidores de la fosfodiesterasa 5 son los más universalmente conocidos y constituyen el tratamiento de primera línea para la disfunción eréctil: Viagra, Cialis o Spedra. No obstante, debemos recordar que antes de su prescripción debemos identificar y corregir todos aquellos factores de riesgo que puedan influir en la aparición de este trastorno sexual. En ocasiones, su identificación y control es suficiente para solucionar el problema. En caso de fracaso del tratamiento oral con fármacos, el paciente debe ser remitido a urología para explorar otras posibilidades terapéuticas más complejas, como puedan ser las ondas de choque, las inyecciones intracavernosas o las prótesis de pene. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 constituyen el tratamiento farmacológico de primera línea para el tratamiento de la disfunción eréctil. Las 4 moléculas más utilizadas son el sildenafilo, tadalafilo, habanafilo y vardenafilo. Para que sean eficaces se necesita de estímulo sexual y aproximadamente se deben tomar entre 30 y 60 minutos antes de mantener la relación. La mayoría de ellos interaccionan con alimentos ricos en grasas y con el consumo de alcohol. El tadalafilo es el que posee una vida media más larga, aproximadamente unas 36 horas. Los efectos adversos son infrecuentes y el más habitual es el dolor de cabeza. Si el fármaco no ha sido eficaz, antes de cambiar de molécula o aumentar la dosis, debemos investigar si se han respetado las pautas prescritas para su correcta administración. Por ejemplo, que ha existido estímulo sexual, o que no se ha ingerido previamente alcohol ni comidas grasas, y que se ha tomado aproximadamente entre 30 y 60 minutos antes de la relación. Si el paciente ha respetado estas normas, deberemos aumentar la dosis del fármaco o cambiar a otra molécula de inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Existen 2 contraindicaciones absolutas para la toma de inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Por un lado, estar en tratamiento con cualquiera de las formas de nitratos, bien sea parches o tratamiento oral. Y por otro, la alergia o hipersensibilidad al fármaco. Asimismo, existen una serie de contraindicaciones relativas, como puedan ser la hipotensión arterial, la hipertensión arterial grave, la insuficiencia renal, hepática o cardíaca severa y la angina inestable o el infarto agudo de miocardio de menos de 2 semanas. También debemos conocer que la asociación con fármacos antihipertensivos puede producir un leve descenso de la tensión arterial, aunque habitualmente no conlleva significación clínica. El mensaje principal con el que nos tenemos que quedar en esta presentación y que no debemos olvidar es que la disfunción sexual es frecuente tras un infarto de corazón, pero que habitualmente tiene solución.
Retomar las relaciones sexuales es posible. No tengas miedo, consulta con tu médico. Muchas gracias.